Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno del aula Integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy estamos desarrollando esta sesión sincrónica de acuerdo a lo que teníamos estipulado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Em, Como ustedes ya lo conocen, las sesiones sincrónicas se dividen principalmente en dos apartados. Un primer momento en el cual yo realizo una presentación, una exposición sobre algunas temáticas y conceptos importantes. Y ahora un segundo momento en el cual yo voy a dar el espacio a que ustedes presenten sus inquietudes, realicen sus preguntas para yo poder apoyarlos. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es John Jairo Arias Gómez, docente que los estará acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo número uno de nuestro curso. Posteriormente voy a hablar sobre los conceptos de planeación estratégica, la planeación y la estrategia por separado para después entender cómo se estructura ese concepto de planeación estratégica. Luego vamos a hablar de los pasos para realizar una planeación estratégica y puntualmente cómo se realiza ese análisis de factores internos y externos que se tienen muy en cuenta a la hora de realizar ese ejercicio de planeación y direccionamiento estratégico que desarrollan las organizaciones. En primer lugar, entonces, como presentación de este módulo número uno que se denomina planeación estratégica, vamos a buscar que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. Para este módulo número uno vamos a tener dos actividades principalmente. Una primera actividad que se denomina tarea, planeación y definición del objeto de medición. Y vamos a tener una segunda actividad que se denomina evaluación, elementos principales de la planeación estratégica. Cada una de estas actividades tiene un peso del 25% sobre la nota final que ustedes puedan llegar a alcanzar dentro del curso. Pero puntualmente quiero dirigirme a la plataforma para que podamos visualizar los tiempos, los espacios de presentación de esas primeras actividades de este módulo número uno. Recuerden, ustedes al ingresar al curso primero van a encontrar esta página de inicio, luego van a dirigirse a esta pestaña módulos, la segunda pestaña que aparece dentro del aula. En esa pestaña módulos van a encontrar el módulo de inducción. Se dirigen al siguiente módulo, que es el módulo guía didáctica. Dentro de ese módulo guía didáctica, en primer lugar les menciono que pueden encontrar acá las reglas del juego para el desarrollo del curso. Por si en algún momento ustedes no pueden participar de alguna actividad de forma particular y si tienen la duda de si pueden solicitar la habilitación de tiempo posterior para entregar esa actividad, pues los invito a verificar ese documento. Allí se establece cuáles son los lineamientos para solicitar la presentación de una entrega que no hayan realizado. Bien, y el otro elemento importante, o todos tienen importancia, pero respecto al desarrollo del curso, les sugiero que verifiquen acá el plan de formación y cronograma de actividades. Una vez ingresen a ese plan de formación y cronograma de actividades, deben recordar que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en los días que están estipulados acá en este cronograma. Para la actividad número uno, que es la tarea planeación y definición del objeto de medición, tendrá como cierre el próximo día lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana, y para la actividad número 2 que se habilitará ese mismo día tendrá cierre el día 23 de noviembre a las 8 de la mañana. Esa actividad número 2 que es la evaluación de elementos principales de la planeación estratégica. Con esto daríamos finalización al primer 50% de desarrollo del curso y ya ustedes tendrían conocimiento por lo menos de cómo está avanzando su calificación a lo largo del aula. Recuerden, cada una de las actividades tiene un peso del 25% sobre la nota final. Por lo tanto, es muy importante que ustedes realicen la presentación de todas las actividades en este curso. El no presentar una sola actividad significa que su nota va a depender de ese 75% restante, y ese 75% debería tener una muy buena calificación para soportar ese 25% que les quede en cero, en dado caso que no presenten una entrega. Entonces,
En términos generales, mi invitación es a participar de todas y cada una de las actividades en los tiempos que previamente han sido estipulados para ese ejercicio. Bien, entrando ya en la temática que vamos a trabajar en la sesión sincrónica del día de hoy, en primer lugar vamos a hablar de los conceptos asociados a la planeación estratégica. Este concepto de planeación estratégica ha ido estructurándose a medida que evolucionan las teorías administrativas, porque inicialmente conseguíamos el concepto por separado de planeación y por otro lado por allí el concepto de estrategia. A medida que han evolucionado los mercados, que esa dinámica de competitividad cada día ha sido más fuerte, más dinámica, más obligatoria para que las organizaciones tengan que preocuparse por ella, ha surgido por ende el concepto de planeación estratégica. Pero inicialmente vamos a hablar del concepto de planeación. Y el concepto de planeación lo podemos definir como una etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer diferentes directrices en las que se orientará la organización. Además, se busca definir las estrategias que se debe implementar dentro de la empresa a futuro y se seleccionarán las alternativas y acciones correctivas en tal caso que no presenten resultados esperados en el ejercicio. De cierta manera, la planeación es cuando nosotros realizamos ese ejercicio de definir a futuro qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Si yo quiero construir un muro de ladrillo, pues yo realizo previamente una diagramación, una definición de cuáles van a ser esas actividades y esos procesos que yo voy a ejecutar para poder construir ese muro, ¿no? Voy a definir cuántos ladrillos posiblemente voy a utilizar o cuánto necesito, cuánto cemento voy a dar uso para poder asegurar la estructura que voy a construir, cómo voy a construirlo, ¿sí? ¿Qué actividades voy a desarrollar? ¿Qué elementos necesito para poder al final poder conseguir ese muro que voy a construir? Y eso hace referencia a la planeación, hace todo ese conjunto de actividades posiblemente mentales que me van a permitir a mí definir cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es la acción que yo voy a ejecutar para poder llevar a término ese objetivo que me he planteado. De igual forma planeamos alternativas, ¿no? Porque cuando nosotros estamos comúnmente planeando nuestros objetivos, planeando el trabajo que vamos a desarrollar de acuerdo a esos resultados que esperamos poder alcanzar, pues también nosotros en nuestras ocasiones planeamos alternativas, porque de cierta manera todos cuando realizamos nuestro trabajo tenemos en mente que no siempre se van a presentar esos escenarios ideológicos, ¿no? No se van a presentar esos escenarios en los cuales yo cuente con todos los recursos, que cuente con todas las herramientas, que cuente con todo lo que necesito. Sabemos de antemano que posiblemente se van a presentar inconvenientes, se van a presentar errores, se van a presentar dificultades. Y para eso se diagrama, se establece, se define un conjunto de alternativas que van a permitir dar respuesta a esos posibles escenarios futuros que se presenten. Y estos son los ejercicios que ha dado forma también a la planeación estratégica. Dentro de la planeación estratégica se tiene en cuenta este tipo de elementos. Se planea a futuro, no solamente en el escenario ideal, en el objetivo de finalizar los resultados que quiere alcanzar o desea alcanzar una organización, sino que también se tiene en cuenta escenarios posibles que se le pueden presentar, problemáticas que pueden surgir a la organización, mutaciones en el entorno que van a obligar a modificar ese plan de ruta ideal que se había estructurado con anterioridad. Mientras más escenarios posibles se planeen durante ese ejercicio de planeación, pues mayor alternativa, mayor información, mayor camino o diferentes caminos podremos tomar nosotros dependiendo de ese escenario que se presente. En dado caso que no se tengan en cuenta esos escenarios, pues posiblemente la organización se verá en la dificultad de tener que reaccionar de manera rápida y sin conocer los posibles resultados que esas acciones que implemente puedan conseguir. Bien, en segundo lugar, encontramos también una definición de planeación planteada por Rojas en 2012, quien define planeación como un ejercicio que está orientado a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir objetivos y metas generales, económicos, sociales y políticos. Generalmente estos son los escenarios que se plantean dentro de las organizaciones, ¿no? Hay un primer objetivo que es de tipo económico, conseguir y alcanzar utilidad para la organización. Hay un segundo objetivo social que es
tener un reconocimiento de nuestra marca, de nuestra empresa, de nuestros productos en esa población que adquiere nuestros servicios o bienes que producimos, y de tipo político también alcanzar de cierta manera el cumplimiento de normatividades legales y administrativas que permitan asegurar el cumplimiento de la organización dentro del mercado en el cual está compitiendo. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta la organización y los potenciales recursos que podría tener, ¿no? Cuando nosotros planeamos un proyecto, por ejemplo, tenemos en cuenta precisamente el presupuesto con el cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Y esto es muy importante que se realice dentro de la planeación. Si bien yo debo establecer objetivos que reten al equipo de trabajo y que sean un reto para la organización, que busquen que la empresa se esfuerce para poder alcanzar esos objetivos, pues los mismos deben ser alcanzables, ¿no? No puedo establecer algunas metas, algunos objetivos que en realidad no se pueden alcanzar con el presupuesto o con el músculo financiero con el que la empresa cuenta actualmente. Estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas, acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro. Como lo menciono, uno de los elementos fundamentales que se tiene en cuenta a la hora de realizar una planeación es tener en cuenta los escenarios futuros que se le pueden presentar a la empresa. Mutaciones internas o mutaciones internas, externas o internas, no sé si mencioné, bueno, mutaciones internas o externas de la organización para las cuales nosotros debemos tratar de planear posibles acciones a ejecutar. Porque de nada serviría que nosotros planeemos un camino ideal de planeación para mi empresa, para mi organización, que desarrolle una serie de actividades que estén enfocadas a futuro de mejorar el perfil competitivo que actualmente tiene la empresa. Y resulta que el primer mes se presenta una mutación de tipo económico dentro del mercado y ya, hasta ahí llegó la planeación que yo había presentado y todos esos ideales que yo había especificado, las acciones, los planes operativos que había establecido, hasta ahí llegaron. Y de ahí en adelante entonces no sabemos qué va a futuro va a tomar la organización y qué planes va a seguir. No, la idea es que precisamente se planeen o se traten de establecer algunos escenarios futuros para la organización y a partir de ellos establecer y diseñar las diferentes acciones a tomar. Por el lado de la planeación existen algunos principios fundamentales. El primero de ellos es la factibilidad, que busca eh, realizar o que se realice aquello que todo se ha planteado, es decir, que en realidad los elementos que nosotros planteemos desarrollar tengan algún criterio de viabilidad, ¿no? Nosotros no podemos establecer metas, objetivos dentro de nuestra planeación que no puedan ser alcanzados ni por los recursos, ni por los limitantes financieros o por términos de plazo por parte del equipo que va a ejecutar esas actividades. Objetividad y cuantificación, que busca que cuando se realice el ejercicio de planeación, el mismo debe basarse en datos reales. De igual manera, esto va a dar un criterio de factibilidad en cuanto al cumplimiento de esas metas y también objetividad. En realidad nosotros estamos teniendo en cuenta la capacidad y el histórico de acciones que ha desarrollado la empresa de cara a poder establecer esas metas que en definitiva pues van a estar al orden de la capacidad que tiene la organización. Flexibilidad, que busca que la elaboración del plan realice un establecimiento de márgenes de holgura. De cierta manera, precisamente a partir de esos diferentes escenarios futuros que se le pueden presentar a la organización, pues habrá oportunidades de cambiar estrategias, de cambiar desarrollo de funciones, de cambiar planes operativos y ahí está la flexibilidad, que se puedan realizar esas modificaciones, esos cambios y que los resultados esperados permitan esas modificaciones a partir de la holgura que se le dé a los resultados esperados a la empresa. En cuarto lugar, encontramos el concepto de unidad. El principio de unidad busca que todos los planes específicos de las diferentes áreas de la empresa se integren en un plan general o un plan global. De cierta manera, esto es una unidad de mando. De cierta manera, lo que se evita es que dentro de las organizaciones se presente ambigüedad de información, ambigüedad de objetivos y que de cierta manera al existir esa ambigüedad de objetivos organizacionales se llegue a
desviar los esfuerzos de la organización en diferentes puntos y por ende no se consigan los resultados que en realidad se busca con la planeación. En quinto lugar, en cambio, las estrategias, este principio busca que dentro de la planeación se busque como plan el periodo de tiempo oportuno para plantearse una reformulación total del plan operativo. De cierta manera es que si yo tengo planeado el desarrollo de algunas actividades, pues pueda en determinado momento y en determinado periodo de tiempo específico validar que esas estrategias no se van a poder alcanzar y diseñar todas las acciones posibles para que a futuro pueda yo reformular ese plan sin llegar a afectar significativamente los resultados que está alcanzando la empresa. El segundo concepto es el concepto de estrategia. La palabra estrategia se ha usado principalmente en el ámbito militar, ¿no? O históricamente se usó en el ámbito militar. Hay un gran autor que nos da ese origen de la estrategia y ha sido una obra que ha sido utilizada principalmente en el ámbito administrativo más allá del ámbito militar. Se trata de Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. Ha sido un documento histórico que recientemente ha sido aplicado dentro de la administración de empresas en ese ejercicio de competitividad organizacional. La estrategia dentro del ámbito empresarial es vista como una herramienta orientada a la búsqueda de la ventaja competitiva. Como lo he mencionado, eh, en el ámbito o en el mercado actual en el que se desarrollan las organizaciones es un mercado cada vez más competitivo. Precisamente el ejercicio de globalización acelerado, la integración vertiginosa de mercados ha creado la necesidad de que las organizaciones constantemente estén reformulando sus estrategias para poder permanecer competitivos, ¿no? El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adaptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en una comprensión clara por parte de las empresas sobre sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones y la determinación de su capacidad de acción. De cierta manera, acá, dentro del ejercicio de generación de ventajas competitivas, se busca que las organizaciones principalmente identifiquen cuáles son sus potenciales, cuáles son sus características, qué son fuertes, en qué elementos también deberían orientar sus esfuerzos para corregir debilidades. Que de cierta manera también realice un ejercicio de validación, perdón, de elementos externos a los cuales va a orientar sus capacidades y va a orientar sus características funcionales. Estas características no solamente obedecen a elementos individuales, sino que también obedecen a interrelaciones que se desarrollan dentro de la organización. Recordemos que el potencial de una empresa no solamente está caracterizado por la suma de los elementos individuales que tiene o las características individuales que tiene una organización, sino que muchos de estos elementos que fortalecen el desarrollo de acciones dentro de la empresa se da a partir de las diferentes interrelaciones que surgen entre esos elementos que componen el sistema y que dan forma al desarrollo de funciones que se ejecutan dentro del mismo. El concepto de estrategia y el concepto de planeación se ligan dentro de ese ejercicio de planeación estratégica. La planeación estratégica puede definirse como un proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de una organización y sus acciones para llevar a cabo en un periodo de tiempo específico. Son ese conjunto de acciones, conjunto de lineamientos bajo el cual va a desarrollarse una organización en un periodo de tiempo específico y por medio del cual se va a poder dar alcance a algunas metas, algunos objetivos que también ha planeado la empresa o busca alcanzar la organización en ese periodo de tiempo específico que se ha definido. La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está a la mano superior de la dirección de la empresa. Es una herramienta que puede ser implementada de manera libre por todo tipo de organización. No es un ejercicio que esté asociado a definir únicamente aspectos asociados como la misión, la visión y los valores organizacionales, sino que debe ser vista como una herramienta que está orientada precisamente a mejorar el perfil competitivo de la empresa y a mejorar otros aspectos como la productividad, su efectividad y su eficiencia.
La planeación estratégica es el proceso formal de una planeación a largo plazo que realiza una empresa proyectando un crecimiento de acuerdo a las oportunidades que va a ofrecer el mercado. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta características internas de la organización para aprovechar precisamente esos elementos en los cuales la organización es fuerte y vamos a tener en cuenta los escenarios del entorno para poder identificar, cuando se presentan oportunidades dentro de ese mercado en las cuales la empresa debe aprovechar esos espacios que se presenten. Pasos para realizar una planeación estratégica. Debemos tener en cuenta el horizonte, a dónde queremos ir. Establece el rumbo que quiere tomar la organización y definirá el enfoque que tendrá la estrategia. El diagnóstico. Vamos a evaluar dónde estamos hoy, qué es nuestro estado actual de la empresa, en qué nos caracterizamos, en qué somos fuertes, qué podríamos aprovechar, qué podríamos mejorar también. Direccionamiento, dónde queremos estar, al igual que el contexto del horizonte, se define como el rumbo que quiere tomar la organización, pero para este caso en particular se define un rumbo que sea retador, ¿sí? Donde podremos realmente estar si nos esforzamos y si aprovechamos esos elementos en los cuales nosotros somos fuertes y si corregimos aquellos elementos en los cuales somos débiles. Proyección estratégica es cómo vamos a llegar. Si ya hemos definido el lugar donde queremos estar y en el cual estamos hoy, pues vamos a definir va a ser ese paso a paso, ese conjunto de actividades, esas acciones que vamos a desarrollar para poder llegar a ese momento o a ese lugar donde queremos estar. Y la evolución o la monitoría estratégica es el cómo estamos llegando, ¿sí? Si una vez ya hemos empezado a ejecutar ese plan estratégico y podemos evaluar cuáles han sido los resultados, pues podremos validar si efectivamente estamos en camino de alcanzar ese objetivo final que deseamos llegar o si en determinadas circunstancias debemos realizar alguna corrección, si debemos implementar algún tipo de acción correctiva de mejoramiento que me permita asegurar que al final voy a llegar a ese punto donde quiero llegar. ¿Qué es el análisis estratégico? Pues porque hasta el momento he hablado, he mencionado por allí los ejercicios que están asociados em, a esos análisis de factores internos y externos, pero pues es importante que nosotros tengamos en cuenta de qué se tratan esos factores. El análisis estratégico surge como la agrupación de diferentes metodologías que existen dentro del mercado competitivo organizacional para evaluar los factores que tienen impacto significativo en las organizaciones y en su funcionamiento cotidiano. Precisamente van a tener un impacto significativo en los resultados que posiblemente pueda llegar a alcanzar la empresa. Las metodologías que acá se describen a continuación no son las únicas que existen, pero sí comúnmente son las más utilizadas por parte de diferentes empresas. Anteriormente venían siendo utilizadas por grandes organizaciones de éxito a nivel mundial y pues por ende actualmente son muy comúnmente utilizadas dentro del entorno empresarial colombiano. En primer lugar, encontramos el análisis de los factores internos. Una organización puede identificar, realizando un diagnóstico de su estado actual, puede identificar en qué elementos se caracteriza como fortaleza, que en qué elementos desarrolla adecuadamente sus funciones, en qué elementos puede sobresalir frente a otros competidores, es decir, cuáles son sus fortalezas. Y de igual manera puede identificar también en qué elementos falla, en qué elementos comúnmente presenta errores, qué apartados de la organización puede representar algunas problemáticas a futuro, qué elementos debería corregir. Y de esa forma va a poder determinar fortalezas para rescatar, estandarizar y mantener esos elementos dentro de su accionar interno y va a poder identificar las debilidades para las cuales va a diseñar y va a establecer acciones correctivas que le permitan modificar, mitigar esos errores que actualmente se están presentando dentro de la organización. Por otro lado, va a encontrar los factores externos. Los factores externos son todos aquellos cambios que se pueden presentar dentro del entorno organizacional que no obedecen a su actividad cotidiana y de gestión, pero que pueden representar significativamente impacto en los resultados que alcance la empresa. Los factores internos son de total dominio de la organización. Depende de ella el modificar, el cambiar, el estandarizar esos resultados que se consigue de manera interna, es decir,
Depende de la organización el aprovechar sus fortalezas y también depende de la organización el mitigar sus debilidades. Pero los factores externos no dependen de la empresa. La empresa no va a poder modificar los elementos que se presentan en su entorno. Simplemente va a ser consecuencia o va a sufrir las consecuencias que se presenten ante cualquier mutación. De allí es de donde depende la planeación estratégica, donde se vuelve principalmente importante. Para una organización, un cambio que se presente en el entorno puede representar una oportunidad o puede representar una amenaza. ¿De qué depende? No depende del factor, depende realmente de la perspectiva estratégica que se presente para la organización. ¿Mm? Para una organización, por ejemplo, un cambio económico como la alza o la baja del dólar puede representar directamente incidencias, pero esas incidencias van a estar al orden de la forma en que la organización realice su planeación estratégica. Nosotros podríamos idearnos, por ejemplo, que para una organización que realiza la importación de productos para comercializarlos, un alza en el dólar simplemente representaría una amenaza y una fuente de crisis para la empresa. Pero en realidad, si una organización decide desarrollar adecuadamente una planeación estratégica, pues podrá prever este tipo de elementos, podrá aprovechar los momentos en los cuales las bajas en el dólar represente una oportunidad y podrá realizar una planeación adecuada de su equipo operativo para poder solventar aquellos momentos en los cuales el alza del dólar dificulte las actividades comerciales. Bien. Comúnmente, los factores que se evalúan son factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Todos estos elementos generan cambios en el mercado que pueden repercutir dentro de la organización. Por ejemplo, un cambio tecnológico. Ha salido al mercado una nueva máquina para hacer zapatos que permite realizar los zapatos de manera mucho más rápida, mucho más económica y muy eficientemente. Y si mi empresa se dedica a hacer zapatos, pues yo podría identificar como ese cambio tecnológico como una oportunidad para poder optimizar mis procesos de gestión internos. Y otra organización podría identificarlo como una amenaza si otras organizaciones del sector deciden implementar esa tecnología y yo me quedo rezagado. Todos los elementos, todos los cambios que se presenten en el entorno de tipo político, social, económico, ecológico, legal, pues van a repercutir directamente en la forma en que la organización afronte sus actividades. Cambios sociales, por ejemplo, cuando la percepción general de la sociedad cambia respecto a X o Y producto. ¿Sí? Si las personas, por ejemplo, actualmente hay una ola de consumidores que ven que el consumo de gaseosas es perjudicial para la salud y prefieren consumir otro tipo de bebidas que no tengan, por ejemplo, azúcar ni gases, pues para unas organizaciones que producen bebidas lo verán como una amenaza si los consumidores dejan de adquirir ese producto y otros productores también de la misma raíz de las bebidas pues lo verán como una oportunidad al crear posiblemente una nueva unidad de negocio que se dedique a la producción de bebidas no gaseosas. Por ejemplo, en el caso reciente pasó de hace algunos años que la gente prefería no comprar gaseosa y comprar té helado, pues muchas organizaciones migraron hacia esos mercados. Por ejemplo, Postobón compró los Tehatsu, que son o eran de Medellín, y actualmente los está comercializando porque identificó que muchas personas estaban dejando de consumir gaseosa a consumir ese tipo de productos. Siempre, cualquier cambio que se presente en el entorno va a depender de la forma o la manera en que una organización planee su estrategia y planee su accionar a futuro. Mis estimados estudiosos, esto era todos los elementos asociados a estos primeros conceptos dentro del curso. Este sería el apartado en el cual pues yo estaría abierto a resolver las inquietudes que se presenten de las temáticas o de las actividades a desarrollar. Les recuerdo entonces quienes van a ver posteriormente el video del curso ya que no hubo conexión el día de hoy. Para la siguiente sesión sincrónica espero que sí, pero de igual manera quienes vean posteriormente este video les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo estaré allí atento a resolver las inquietudes que ustedes tengan respecto a las temáticas trabajadas. Les agradezco mucho su tiempo y
nuevamente, cualquier inquietud estaré ya atento a responderla. Gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.